selam gelir oldu, yoksa yerim mi doldu? Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim unutulup mu soldu? Hani kader bizi ayırsa da bir gün kalpler bir olacak. Soy un ángel muy travieso, divertido y juguetón. Siempre duermo en una nube, también bailo con el sol. Tengo alas y soy guapo, divertido y soñador. Soy feliz con mis canciones en un cielo de ilusión. Pero un día me contaron que en la tierra sucedió. Los humanos nos reían, de tristeza se inundó. Que la gente estaba sola, peleaban sin razón. Que lloraban por las noches, les dolía el corazón. Buenas noches. He aquí a un hombre al cual la vida le sonríe y canta. ¿Cómo les parece eso? En estos tiempos, bueno, en estos y en todos. La vida le sonríe y canta. Ángel Rielo, que vive y trabaja para y por la felicidad. Personas de todo el mundo le siguen y le ven y se contagian de su entusiasmo y de su alegría de vivir. El creador de la... Rieloterapia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Ángel? Rieloterapia es una manera de ver la vida. Rieloterapia es la ITV del alma. Son muchas las veces que llevamos el vehículo a reparar, que miramos que todo esté bien, porque si no, no nos dejan continuar con él en el camino del tráfico. ¿Qué ocurre? Que no nos paramos a pensar que el alma también necesita revisión a veces. Son esas pequeñas cosas que, aunque parece que todo va bien, porque puede parecer que todo fluye, no te dejan, no te completan del todo, te impiden llegar a estar bien, incluso teniendo todo lo que aparentemente puede hacerte feliz. Entonces, rieloterapia es una forma de entender la vida desde el suma, desde lo positivo, desde todo lo que somos interiormente es lo que vamos a proyectar hacia el exterior. Así, a grandes rasgos. La primera vez que te escuché y estuve en un espectáculo tuyo, hubo algo que me llamó mucho la atención y con lo que no estoy de acuerdo. Empezamos bien. Esto es para que digan, no, estos van de... No, cuidado. Vamos a poner aquí las cosas en su sitio. Vamos a polemizar. Tú decías que la risa, además de provocar buen ánimo y entusiasmo, que cura el estrés, que cura el insomnio, que cura el colesterol. Es la medicina del alma. Bueno, pero el colesterol y todo, no es una exageración esto. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todos los problemas que tenemos físicos tienen que ver con lo emocional. Entonces, si tu estado emocional es positivo, si tu estado emocional es limpio y es hacia un punto de sanación, lógicamente vas a tener mucho menos acoso físico. Es decir, no es que si tienes colesterol y te ríes se te vaya a pasar, pero seguro que se te olvida ese momento. Es decir, yo creo que la risa, más que medicina física, es prácticamente medicina del alma, además sin efectos secundarios y sin contraindicaciones. Otra cosa, esta sí me gusta mucho, que te he oído repetir en bastantes ocasiones, que además conecta, fíjate, con los místicos de Castilla y conecta con una línea de espiritualidad que viene de Oriente hasta Occidente. Omnia in bonum, todo es para bien. Sí, descubrir que las cosas que nos pasan y son feas tienen un lado positivo es complicado, porque normalmente lo que haces cuando te ocurre algo feo es enfadarte. En un momento determinado aprendí que todo suma y que todas las situaciones difíciles que ha pasado en mi vida son las que me hacen ser como soy. Es decir, sin toda esa suma de pequeñas cosas, buenas y no tan buenas, no sería lo que soy hoy en día. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos esa virtud de poder darle la vuelta. Aunque lo que pasa es que somos impacientes y queremos obtener respuestas inmediatas a cualquier acontecimiento, pero todo lo que te sucede, aunque sea muy feo, siempre tiene un parabién. Yo siempre digo que en la vida nunca hay que preguntarse, cuando sucede algo, ¿por qué? Hay que preguntarse, ¿para qué? El trabajo.
porque una de las fuentes principales de desasosiego es la vida laboral, es el trabajo, es el convivir con los demás. Bueno, el trabajo los que lo tienen, porque por desgracia hay muchos que ahora no lo tienen. El encontrarse con unas personas que están allí, con las que tienes que convivir, y eso no se resuelve riéndose. Vamos a ver, partimos de la base que en riloterapia lo que hablamos es, vamos a encontrar la felicidad mediante la risa, ¿vale? Entonces, en primer lugar, hay que ir al principio de las cosas. El principio de todo somos nosotros mismos. Entonces, si tú te enfrentas a una situación laboral en la que tienes que encontrar trabajo en un primer momento, o en la que ya tienes el trabajo y tienes que manejarte, si tú llegas a un lugar de trabajo a una entrevista de trabajo y tu actitud es positiva y eres una persona que tiene claro por dentro los objetivos y estás con ilusión y con ganas, probablemente transpires eso a la persona que te entrevista y tendrás muchas más facilidades de que te contraten. Para encontrar hueco en la vida en todos los aspectos, yo creo que lo primordial es haber encontrado tu sitio en tu interior. Es decir, si no tengo bien colocado mis cosas y mis preguntas que me hago desde dentro, no puedo pensar que lo de fuera se va a solucionar, porque lo de fuera es muy alterable constantemente. La vida hacia afuera no tiene sentido. Yo en eso sí soy fiel seguidor de las filosofías orientales que viven muy hacia el interior. No tanto como para quedarme en una piedra subido 8 meses, pero sí como para encontrar en mi interior las respuestas a las preguntas. Bueno, lo ven ustedes así tan sensato, tan juicioso, ¿verdad? Pero es travieso, es un chico muy travieso, muy travieso. Sí, siempre lo he sido. Siempre desde muy pequeño he sido muy inquieto. Mi madre me decía que era un culo inquieto, me lo sigue diciendo, ¿no? Pero porque ahora por los viajes y el trabajo. Pero sí, soy una persona que me gusta mucho la diversión, me gusta mucho la broma, me gusta mucho... No concibo la seriedad desde un punto de vista... Soy serio trabajando, muy serio, y procuro ser cumplidor y llegar a mi hora, y respeto mucho al público y a las personas con las que trabajo, y eso sí. Pero me gusta hacerlo todo de buen humor, es que si no es como que me pesa, y siempre he sido un travieso desde pequeño. Por eso, como me pusieron este nombre Ángel, mi madre me decía que había un ángel pero caído del cielo a escobazos. Un ángel travieso. Sí. Un ángel travieso. Tanto es así que uno de mis primeros espectáculos se llamaba Caído del cielo, y donde yo imaginaba que era un ángel que de verdad había venido a la tierra para ayudar a la gente, porque eso se me ha dado muy bien siempre, ayudar a los demás. Aunque nunca hay que olvidar que para ayudar a los demás primero tienes que ayudarte a ti mismo, ¿no? La caridad empieza por uno mismo, que decían, ¿no? Entonces este ángel travieso me inspiró muchas cosas, incluso una canción, ¿no? Que decía: por eso hoy he bajado hasta aquí, para darte 1000 abrazos y hacerte sonreír, porque yo soy tu ángel de verdad, el que vela por tus sueños y te cuida sin cesar. Muy bien, muchas gracias. Para ti. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Oye, Los Ángeles. Sí. Un tema apasionante. Apasionante. No sé si tú compartirás estos pensares míos, pero yo estoy persuadido de que estamos rodeados de ángeles. Sí. Todos conocemos a alguien que es como un ángel para nosotros. Esa persona, ese ser que nos ha apoyado, que nos ha ayudado, que ha creído en nosotros, que es lo más importante, que te ha hecho sentir bien, que te ha dado una palabra de ánimo y te ha dado una palabra de aliento y que te ha dado un hombro donde recogerte y que no te ha dado demasiada importancia cuando le has contado que estás muy mal y sin embargo ha sido capaz de sacar lo mejor que hay dentro de ti, ¿no? Esas personas que cuidan de otras personas, esas personas que aman sin esperar nada a cambio, ¿no? Yo creo que hay muchos ángeles. Sumar. Te lo he oído decir ya como 4 o 5 veces en este ratico que llevamos juntos. Sumar. ¿Cómo se suma? Pues es muy fácil. 1 más 1 son 2. A ver. Siempre, en todas las situaciones, la suma es mucho mejor que la resta. Que haya una situación en la que haya que sumar más, yo creo que es fabuloso. Y que la gente tiene que abrir más su corazón y trabajar un poco más. Decir, ¿qué tengo que hacer? No va a llegar todo a casa. No me llaman a la puerta de casa como antes y venían y traían el trabajo y traían el dinero y traían todo. Ahora hay que remar un poco más. Y entonces eso nos hace más fuertes, por lo que hemos dicho antes, porque todo lo que nos sucede en contra nos va a ayudar a crecer. Qué importante es hacer de todo en la vida un acto de amor, ¿verdad? Sí. El amor es, por así decirlo, lo que pasa es que normalmente pensamos que amor es solo a la pareja y no es real. El amor es mucho más amplio, mucho más amplio. Y ser capaz de amar
cualquier situación, cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier persona, y sobre todo amar lo que significa estar vivo y lo que significa tu presencia en el universo, que tiene que tener alguna explicación. Entonces aprendí en su momento que el amor movía los hilos, y que si yo hacía las cosas con amor, a pesar de que hay veces que hay cosas que hay que hacer que no son agradables, porque hay que romper relaciones, hay que decir a personas que no estás de acuerdo, hay que regañar o de alguna forma educar a tus hijos, si lo haces con amor, todo tiene otro color. Siempre el amor tiene que estar presente y hay que saber manejarlo. Ángel, tú que eres un hombre extrovertido y que vas por la vida con la mano tendida y el corazón abierto de par en par, intentando hacer el bien a manos llenas, te pregunto, yo no me fío de la gente solemne, me parece que no son de fiar. ¿Tú qué piensas? ¿Que estoy acertado o equivocado? Los solemnes me dan mucho miedo. Sí, pero porque se disfrazan, ¿no? Porque tu intuición te dice que no son sanos, porque hay un disfraz. Es que normalmente hay dos tipos de nosotros mismos. Uno el que somos y otro el que mostramos. O sea, es ese disfraz que nos ponemos, ese personaje que construimos para mostrarnos a las personas. Y puede ser que seamos un disfraz ante la familia, un disfraz ante el trabajo y un disfraz ante los amigos. Entonces las personas solemnes, si las juzgas en un primer momento, a lo mejor te puede dar esa sensación. Creo que a las personas solemnes, como a todo el mundo, hay que darle más oportunidades, hay que intentar llegar más allá. Con solemnidad se puede presentar un acto, hacer una entrega de premios, pero no se puede vivir con solemnidad. De todas formas, la intuición es importante. La intuición es fundamental en la vida. Fundamental. La intuición... Y engaña pocas veces, ¿verdad? Casi nunca. La intuición es... Yo creo tener una pequeña explicación y me resulta muy curiosa. Es como un pequeño programa informático que almacena todos los recuerdos y todas las experiencias que hayamos tenido, y cuando se nos plantea una situación X, lo que hace es recapacitar sobre esa decisión y te manda una señal y te dice: esto, por la información que yo ya tengo, va a ser así. Muchas veces hemos pensado, seguro, esto lo sabía. ¿Y cuántas veces no hemos dicho, si es que yo lo sabía, si es que yo lo sabía? Pero creemos que somos más listos. Y no somos más listos. Somos como somos y no podemos luchar contra el qué. Pero no pasa nada, porque si te equivocas, siempre aprendes. Lo importante es que cada vez que aprendas, que cometas una equivocación, lo sepas valorar como una experiencia, ¿no? Decían que el fracaso no existe si valoras que cada situación caótica, cada fracaso se convierte en una experiencia, ¿no? Esto lo decía Gandhi, que era otro señor que también tenía gran sabiduría en sus tiempos. El entusiasmo, la alegría de vivir, el buen humor. Todo el mundo quiere tener alegría de vivir, o casi todo, yo creo que todos, no sé, y entusiasmo y buen humor. A ver, danos unas recetas para conseguir eso, para levantarse por las mañanas y pensar que la vida es bella y que nos va a sonreír y que va a ser todo estupendo. Lo primero es pensar que la vida es bella, porque lo es, aunque a veces haya situaciones que no lo son tanto. Y la receta es estar muy contigo, es que es empezar por el principio. Pues si queremos, si yo te digo ahora que tienes que pilotar un Boeing 747, ahora mismo seguramente te asustaría y dirías: no puedo, porque esto se me escapa, tiene que ser muy complicado. Vale, pero si yo te digo, dentro de 2 años vas a pilotar un Boeing 747, tú dirás, tengo 2 años para prepararme. Pues en la vida es algo parecido. Tenemos un montón de tiempo para prepararnos, para pilotar esto, que es mucho más complicado que un Boeing 747, porque son emociones, y el 747 son botones que aprendes y ya está. Y las emociones siempre son más complicadas porque son enrevesadas. Entonces, hay que empezar por el principio, por sentir que estás en el sitio adecuado, por sentirte bien, por aliviar tu peso emocional, aliviar tu mochila, que yo la llamo así, que es ese sitio donde almacenamos todas las cosas que nos han pasado, y si no las limpiamos parece que no están, pero siguen estando ahí, de alguna manera. Entonces, si tú limpias desde un principio esa mochila, si tú tienes una vida saludable, ¿no? Si comes bien, si duermes, si descansas, ¿quién decide las cosas? Tú, que estás en tu interior. Lo que pasa es que pensamos que la decisión está ya dada. No, porque es que todo es terrible, porque no puedo con la vida, porque tal. Pero si en el fondo quien decide eres tú. Si son tus propias decisiones las que ante un hecho concreto, sea bueno o malo, tú decides cómo vivirlo. Porque hay gente que le pasan cosas buenas y no las disfruta. O sea que en el fondo eres tú quien decide
cómo vivir cada cosa que te sucede. Entonces hay que empezar por decidir y pensar, aquí mando yo. Decirle a ese Pepito Grillo que llevamos en la cabeza, deja de pensar que tienes vida propia, porque tu vida te la doy yo te alimento a ti. Cuentan una fábula, una leyenda muy bonita de un jefe indio que tenía un hijo y le contó a su hijo que dentro de cada ser humano habitaban dos lobos. Uno era el lobo negro, que era la oscuridad, era el odio, era el rencor, era la ira, y otro era el lobo blanco, que era el amor, la paz, el entusiasmo y la vitalidad. Y el hijo le preguntó, y siempre estaban luchando en el interior esos dos lobos. Y el hijo le preguntó, y bueno, padre, ¿y quién es el que vence? Dice, aquel al que tú alimentes más. Y en esa alimentación de la que estás hablando, Ángel, ¿qué papel juega el sexo? El sexo. Hombre, el sexo es una condición humana necesaria, ¿verdad? Porque es la parte física. Como somos una parte alma y una parte física, nuestra parte física tiene que sentirse complacida, tanto en el alimento como en el descanso, como en los placeres, que para eso están, para eso existen. Claro, lo único que ocurre es que en una etapa de nuestra vida a lo mejor el sexo es una aventura, ¿vale? Luego puede convertirse en un capricho, pero siempre tiene que ser una parte complementaria del amor, porque si no hay amor no tiene mucho sentido. Es una experiencia que reconforta momentáneamente, pero yo creo que a todos, casi diría el 99% de las personas, lo que le gusta después de hacer el amor es un abrazo, es alguien que les cuide, ¿no? Si no, es que su mente tiene que corregir algunas cosas. Entonces el sexo es muy necesario, pero siempre yo lo recomiendo, o creo, bajo mi humilde punto de vista, hasta donde yo sé, que debe ser complementario del amor. ¿Cómo se le enseña a un niño a querer, a amar, a sonreír? Queriéndole, amándole y sonriéndole, por supuesto. Cuando nacemos somos folios en blanco. Y en esa escritura que nos pueden aplicar la gente que nos educa, pueden poner muchas cosas. Cualquier cosa que pongan, al ser folios en blanco, quedará plasmada. Somos como folios, como lienzos, somos como una obra de arte, pero sin terminar, ¿no? Entonces, si a un niño pequeño tú le escribes en el folio, y le escribes con amor, con dulzura, con valores, ese niño los tendrá. Por eso ocurre que hay muchas personas que han sido maltratadas, que han sido, ya no solo físicamente, sino también emocionalmente, que no han recibido el cariño suficiente y tienen que hacer un doble trabajo más allá, porque tienen que entender también por qué les ha sucedido eso. Entonces, a un niño, que para mí es importantísimo, yo, gracias a Dios, tengo dos hijas maravillosas y creo que a las dos las he educado con el mismo amor y dándoles lo mejor que he podido siempre, porque en la vida hay que hacer siempre lo máximo que se pueda, ni más ni menos. Si haces más, te estás pasando, y si haces menos, eres un vago, pero lo justo, lo que se debe hacer siempre. He intentado darles valores siempre, he intentado valorar mucho más su actitud que sus notas, y he intentado enseñarles y no contagiarles de mis miedos, o no contagiarles de mis situaciones caóticas vividas o mis dolores, sino decirles, bueno, esto te puede suceder, pero entiende que la vida va a ser como tú decides que sea. El miedo, que lo acabas de citar ahora, nuestros miedos. Sí. El miedo y el autoengaño del que hablaste antes de alguna manera cuando explicabas algunas cosas. El miedo y el autoengaño. ¿Cómo se enfrenta uno al miedo y cómo consigue uno no autoengañarse? Pues mira, lo primero que tiene que saber todo el mundo es que el miedo no existe. O sea, lo inventas, lo creas. Entonces, por eso hablábamos antes del control de tus emociones. No existe el miedo. O sea, puede existir un miedo real, automático, si tú ves una piedra que se acerca, si tú ves una tormenta, ¿qué tal? Entonces es un pequeño temor de algo real. Pero si nos referimos a ese miedo basado en suposiciones, porque el ser humano es muy de suposición, hacemos unas suposiciones maravillosas. El ser humano es el único animal que puede llegar a sufrir por algo que probablemente nunca llegue a suceder, ¿vale? Y sufre, y tiene temor, y no quiere sufrir y no quiere temer, pero el que sufre temor ya teme sufrir, o el que teme sufrir ya sufre temor. Entonces, es mentira. Las mentiras que tú mismo te inventas son las más dolorosas, porque te las has inventado tú y te las crees tú. Entonces ahí vamos al autoengaño. En primer lugar, no temamos nada. Si estamos confiados, si estamos construyendo algo sólido, podemos tener un pensamiento de quizá me sale bien o me sale mal, pero el miedo no nos ayuda en nada y lo único que hace es temblar y oler muy mal.
Y en el autoengaño, ya lo digo siempre, las mentiras de uno son las peores, porque como son tuyas te las crees, ¿sabes? Y no es real, no es real, porque nos mentimos constantemente, porque es mucho más sencillo de alguna manera darnos una explicación fácil y asustica que decir no hay problema y esto lo voy a solucionar y me voy a poner sobre las cosas. Danos un par de consejos. Un par de consejos. Un par de consejos. ¿En qué línea? En Tengo abiertas. Que nos sirvan así como muletas, ¿no? Como para muletas. caminar en medio de tanta devastación. Pues el primero lo voy a repetir porque es muy importante. En la vida nunca preguntar cuando sucede algo por qué, sino para qué. Todo tiene una explicación. Todo siempre tiene una explicación. Ese es uno. Y el siguiente consejo es, si entras un poquito a hablar contigo, si te conoces un poco mejor, si te quieres mucho, probablemente tu vida va a ser mucho más placentera. Aunque parezca algo fuerte, yo practico el primero yo, luego yo, después yo, y si sobra algo, para mí. Eso no es egoísmo, porque no quiere decirse que todo lo que tengo me lo quedo y no lo comparto. Quiere decirse que primero voy a cuidar mucho de mí mismo, y luego voy a cuidar de los demás. Y luego voy a ser persona, padre, amigo, compañero, lo que sea. Pero creo que lo básico es encontrarse a sí mismo, dejar de vivir hacia afuera y vivir hacia adentro. Y encontrar tu paz interior y encontrar tu felicidad, porque la felicidad, que para mí no es un estado, sino una actitud, reside, como decía Alex Rovira en el libro El laberinto de la felicidad, la felicidad es el perfume de las cosas bien hechas. Pequeñas cosas, pequeños detalles, pequeñas e insignificantes situaciones que construyen un camino pequeñito de felicidad. Y la risa, por supuesto. Riámonos con ganas, compartamos esa alegría y sobre todo lo más importante de todo, perdona que me extienda, si tú lo crees, sucede. ¿Lo han escuchado? Si tú lo crees, sucede. Bueno, yo cuando acabe la entrevista voy a ver si sucede. Sucede. Hazme caso. Ojalá. Nos tenemos que marchar, que el tiempo ya saben que se nos escurre siempre entre las manos. El tiempo, Ángel, que es todo lo que tenemos y lo que no sabemos si vamos a tener. ¿Sabes que dicen que el tiempo no existe? A ver. El tiempo es un concepto, no es real. Lo que pasa es que necesitábamos los seres humanos medir lo que estaba pasando para saber lo que iba a pasar a continuación. Pero en realidad el tiempo no existe, todo sucede en el mismo momento y espacio. Lo que pasa es que, claro, necesitamos medirlo de alguna manera y nos inventamos el tiempo, las horas, los soles y tal, pero en realidad el tiempo como concepto, como cosa en sí no existe, solamente es un concepto. Y todo el tiempo que sucede, además siempre pasa igual, cuando más a gusto estamos, parece que es un suspiro, y cuando estás sufriendo parece que es una eternidad. Entonces, en realidad no existe. Todo es llegar y partir, dice Borges en esa milonga tan hermosa. Qué grande, Borges. Todo es llegar y partir. Miren ese Peñaloza y cómo vino a morir. ¿Te gusta Borges? Me gusta mucho y me da rabia no tener más tiempo para dedicarle a la lectura, porque creo que un hombre feliz, y esto es un consejo que voy a dar, un hombre feliz, sin lugar a dudas, debe ser leído. Un hombre o una mujer feliz, cuanto más lea, más felicidad encontrará, porque encontrará muchísimas respuestas y no tendrá tiempo de dispersarse, porque estará, además, recogiendo la sabiduría que otras personas han plasmado en esos libros. Es lo más grande que hay, la lectura. Pues te voy a regalar unos versos de Borges a cambio de que tú me regales una canción. Vale, vamos allá. Lo he soñado en esta casa entre paredes y puertas. Dios permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar adentro en unas islas glaciales que digan lo demás, la tumba y los hospitales. Qué bonito, qué bonito. Ahora te tengo que regalar una canción. A mí me gusta mucho, me gusta muchísimo el compositor de la tierra, la gente que es española. Hay una canción que de pequeño a mí me impactaba muchísimo, que la cantaba Janet, sí, pero que en realidad estaba compuesta por José Luis Perales. Era una canción que hablaba de una marcha, que decía: hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté
pensando en ti, y en mi rincón todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pues me parecía cuando estaba cantando Ángel que eran ustedes los que nos estaban diciendo ¿por qué te vas? ¿Por qué os vais? Pues porque nos tenemos que marchar, como cada noche, como en la canción, como la vida misma. Pero no se preocupen, que todo acabará en happy end, todo tendrá final feliz. Siempre. Siempre, y todo es para bien. Buenas noches, que tengan una feliz semana y hasta dentro de unos días. Gracias, Ángel, muchas gracias. Gracias. Te voy a abrazar otra vez. Muchas gracias.